Invitamos al señor Baltasar Nicolás Cáceres Huambo, rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Muy buenos días con todos, distinguidas personalidades que se encuentran en la mesa de honor, ilustres visitantes, bienvenidos a la capital histórica del Perú, patrimonio cultural de la humanidad. Vamos a ser concretos en expresar en el tiempo que se nos ha asignado la situación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. El 1 de marzo del presente año, la UNSAG ha celebrado su 326 aniversario. En esta universidad se formaron Serapio Calderón Lazo de la Vega, José Luis Pablo Bustamante Rivero y Valentín Paniagua Corazao, todos ellos presidentes de la República del Perú, así como María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, la primera mujer en cursar estudios universitarios en el Perú y Sudamérica y la primera mujer jurista en el Perú. Quien habla es su 47º rector, elegido por primera vez mediante votación universal y se encuentra en el tercer año de gestión. La Universidad San Antonio Abad del Cusco se ha alineado desde un primer momento a la ley universitaria porque creemos en la mejora continua de la calidad educativa en las universidades como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Sin embargo, creemos que la mayor falencia que tiene la misma es que no ha venido acompañada del financiamiento que corresponde. Estamos en pleno proceso de adecuación a la nueva ley y en el caso de nuestro estatuto tenemos pendiente en la Corte Suprema el fallo final de una acción popular presentada por un colega que no estaba de acuerdo con la implementación de la ley respecto de algunos artículos observados, como es la contradicción que existe entre el artículo 132 de la ley, que señala que la gestión administrativa debe ser hecha por servidores públicos no docentes de los regímenes laborales vigentes, mientras que el artículo 79 de la misma ley establece como función de los docentes, además de la investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social, la gestión universitaria en los ámbitos que le corresponden. La gestión universitaria, en nuestro entender, incluye la gestión administrativa. Para el cumplimiento de los fines y objetivos de la universidad es necesario cumplir labores académicas especializadas propias de la universidad, diferentes a labores propiamente administrativas relativas al campo de la investigación, como son los centros de producción o centros de investigación, toda vez que de acuerdo al artículo 48 de la ley universitaria, la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, cuyo fomento y realización requiere el concurso de docentes especialistas y dicha participación supone adicional a la función docente en cuanto al tiempo de trabajo, debiendo entenderse como funciones académico-administrativas a cargo de los docentes. En términos de deuda social, debo señalar que la San Antonio Abad tiene más de 400 procesos en calidad de cosa juzgada. El más resaltante es el de más de 232 profesores cesantes y jubilados de la ley o del régimen 2530, cuya deuda es de aproximadamente 100 millones de soles, 87 millones como devengados, que es un pago único, y de 7.7 millones como nivelamiento, que es un pago permanente que debe la institución. Es el resultado de un proceso de homologación que viene desde el año 2008. A 3 semanas de iniciar gestión el año 2016, el Poder Judicial emite una resolución embargando los recursos directamente recaudados de esta universidad en un 50% de forma mensual.
Los recursos directamente recaudados representan más del 25% del presupuesto total y con él se atienden diferentes servicios a los estudiantes que debería asumir el Estado. Es claro que esta deuda es del Estado y no de la Universidad San Antonio Abad del Cusco a la que perjudica. Es una ilusión peligrosa creer que los recursos captados con actividades de extensión puedan sustituir la inversión pública en la universidad. Ningún sistema universitario en el mundo funciona en esa base. Los embargos están en ejecución y a la fecha han alcanzado un monto de 3.210.000 y no permiten realizar una gestión debido a ello. Colas en la universidad y la molestia y la carga de trabajo adicional para los responsables de la gestión administrativa y en particular de quienes laboran directamente en la Dirección General de Administración. No obstante estas dificultades, en cuanto a ejecución presupuestal, nosotros encontramos en los 5 últimos años una ejecución presupuestal en esta universidad menor al 50%. El año 2016 teníamos como meta 70%, alcanzamos el 77.7%, en el 2017 la meta era de 85% y alcanzamos 88.4%. Existía el compromiso del Ministerio de Educación de seguir asignando recursos a nuestra universidad en el cumplimiento del presupuesto. Nos hemos enterado hoy precisamente de que no está considerada la Universidad San Antonio Abad del Cusco, seguramente porque contamos con el canon gasífero. En cuanto a redes y ranking, esta universidad pertenece y participa de rankings de redes nacionales e internacionales, y en los rankings debemos decir que en la mayoría de rankings internacionales o del país es la primera universidad del interior del país en todos los rankings. En cuanto a redes, nos hemos integrado a la red de investigación, desarrollo e innovación. Hoy formamos parte de las 7 universidades más importantes en ciencia, tecnología e innovación del Perú, que inicialmente solo estaba considerada con 5 miembros, todos ellos de la capital de la República. Esta red tiene como objetivo principal conectar ciencia y tecnología, investigadores y científicos con el sector empresarial y el sector gubernamental. Ocupamos el 4º lugar en el ranking internacional de web de universidades, incluso antes que la Universidad Nacional de Ingeniería, y en el ranking recientemente presentado por SUNEDU ocupamos el 6º lugar. La autonomía, que está consagrada en la Constitución, la ley y nuestro estatuto, no se respeta. Cuando la Federación Nacional de Docentes de la Universidad Peruana solicita una mesa de negociación al Ministerio de Educación, ellos responden que sus demandas deben ser dirigidas a los titulares del pliego en cada universidad en base a su autonomía. Y cuando los titulares demandamos al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Educación, se eximen de responsabilidades mutuamente, dejando claro que en la práctica no existe dicha autonomía. Por ejemplo, el estatuto de cada universidad pública ha sido aprobada dentro de la autonomía prevista tanto en la Constitución Política del Estado como en la propia ley universitaria, y contienen la estructura orgánica funcional hasta el 3er nivel y en otros casos hasta el 4º nivel. Por lo tanto, el reglamento de organización y funciones no puede contrariar o distorsionar este aspecto. Existe una colisión frontal entre las disposiciones para elaboración y aprobación del ROF del Decreto Supremo 043/2006 de la PCM, que el Minedo quiere imponer, y la nueva Ley Universitaria 30/220, y por lo tanto, por jerarquía normativa y aplicación de normas, en el tiempo prima específicamente la nueva Ley Universitaria. Finalmente, cuando demandamos plazas docentes, indican debemos tener aprobados nuestros documentos de gestión. Por ello demandamos el respeto a la autonomía de la universidad, el respeto a las plazas docentes y administrativas, así como al ROF de cada universidad. Esperamos apertura al diálogo, como lo ha señalado el señor Ministro de Educación, a efectos de poder dar solución a esta problemática.
Los dos últimos ministros, se lo digo, señor ministro, no han sido dialogantes con nosotros, pero el primer ministro del 2016 tuvimos oportunidades de conversar. Los rectores, y se lo manifiesto públicamente, nos preguntamos muchas veces cuánto conocen nuestros ministros de cómo funciona la universidad en el Perú, la universidad pública en particular. Y eso es algo que se lo demandamos, obviamente, de la forma más respetuosa. En cuanto al licenciamiento institucional, la UNSAG debe presentar el informe final del plan de adecuación que ha sido aprobado por la SUNEDU este 4 de mayo. Hemos trabajado desde inicios de gestión para levantar las observaciones, pero aquellas que tienen que ver con infraestructura fueron observadas 14 de 15 indicadores. Por ejemplo, este local, todos estamos seguros que necesita modernizarse. Para modernizar necesitamos licencia de la municipalidad, licencia de cultura y no solamente los recursos que tenemos obviamente del canon. Seguro muchos sienten, quienes especialmente no son de esta zona, sienten mucho frío, pero debería haber aire acondicionado en este local. Esperamos el apoyo del Ministerio de Cultura para efectivizar el proyecto que tenemos en este local, que es de un centro cultural que no solamente va a servir a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, sino va a servir a toda la comunidad cusqueña. En cuanto a proyectos de inversión, hemos destrabado ya en esta gestión los proyectos que estaban atomizados y estaban observados, incluso algunos sin código de SNIP, pero ahora ya han comenzado, por ejemplo, en el campus universitario, proyectos de mejoramiento y renovación de agua potable, de energía eléctrica. Tenemos proyectado el complejo deportivo y en el cambio de uso que acabamos de obtener del municipio, ahí tenemos, aparte de la parte deportiva que tiene ese local, tenemos una clínica odontológica que sirve a la sociedad cusqueña, no solamente para la formación de los estudiantes de odontología, donde también existe un centro de convenciones con un auditorio para 2.000 personas que no tiene esta ciudad. Estamos en ese trabajo. En cuanto a las demandas y propuestas de la Asociación Nacional de Universidades Públicas, que representa a la universidad pública, debemos señalar básicamente en detalle el mayor presupuesto para la universidad pública, nuevas mejoras en los honorarios docentes de nombrados y contratados en la perspectiva de la homologación con los magistrados del Poder Judicial, la creación de un fondo especial para la jubilación del docente universitario. Al hacer el estatuto nosotros hicimos una encuesta y el mayor problema en el caso de los profesores que van a terminar la carrera docente no está tanto en que quieren seguir enseñando, sino en que se reduce enormemente de un quinto o de un sexto el salario que tiene el profesor cuando está en una FP o depende del régimen legal al que corresponde. El 80% de los recursos destinados a becas de pregrado para estudiantes de universidades públicas deben ser asignados a este tipo de universidades. Los ejemplos anteriores de Pronavec señalan que ese porcentaje va a la universidad privada y es en las universidades públicas donde están los jóvenes con menores recursos. También solicitamos la restauración de los beneficios sociales, como son las bonificaciones docentes de 25 y 30 años, así como el luto y sepelio. Esa tarea está en manos del Congreso. Mejora en las condiciones laborales y de remuneraciones del personal administrativo y autorización para pagar adicionales al personal CAS es esencial. Técnico administrativo competente cuya carrera premie y remunere el perfeccionamiento profesional y la eficiencia en la gestión de los recursos, penalizando la burocracia y el desperdicio. Ello exige mejores remuneraciones para el personal administrativo de las universidades públicas. Creación de plazas específicas para autoridades universitarias, el reconocimiento a los jefes de práctica como primer escalón en la carrera docente. El Congreso dio una ley de creación de la Universidad Intercultural de Quillabamba. Y producto de esta ley, la Universidad San Antonio Abad tuvo que transferir la parte de infraestructura, el personal docente y el personal administrativo. En este momento todavía no se ha ejecutado lo que es la transferencia del personal docente. Hemos
A través de los congresistas, obviamente, de esta ciudad, estamos articulando un proyecto de ley que nos permita completar esta transferencia. Esa ley se dio en el 2010 todavía y todavía no se ha completado. Y en términos de recursos del canon, obviamente, como señala la ley, se divide 50-50. La pregunta que nos hacemos en San Antonio Abad es, nosotros tenemos 45 escuelas profesionales, 18.500 estudiantes en pregrado y recibe la mitad de lo que puede recibir la otra universidad, que en este momento en realidad no tiene estudiantes porque los estudiantes tienen que graduarse en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Estamos de acuerdo en que haya una universidad intercultural, pero creo que debe haber una equidad proporcional. Ahora que hay la Universidad Diego Tito Quispetito aquí, también se va a ver una difusión, pero entiendo que debe haber una corrección en términos de cómo se concibió la ley y eso está también en manos del Congreso de la República. La universidad pública sirve los intereses más elevados y permanentes de la nación y debe atender los deseos de la sociedad por la construcción de un país desarrollado, democrático, con autonomía de decisión sobre sus destinos, cuyos ciudadanos puedan realizar plenamente su potencial como seres humanos. Inversión en educación, ciencia y tecnología en armonía con un proyecto nacional es la mejor estrategia para alcanzar ese ideal. Creemos que es esencial para el desarrollo del país la creación de las condiciones necesarias para que la universidad pública pueda atender con la calidad necesaria la demanda creciente de la población por el acceso a la educación superior y que no es posible investigación alguna si no existe calidad académica. Formamos ciudadanos no para el presente, sino para el futuro, y ello exige el compromiso de todos, incluyendo al Ejecutivo y Legislativo de nuestro país, para tener un país con más y mejor educación, un país más justo, inclusivo y con mayor equidad. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del rector de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Invitamos al señor Cayo Alberto García Miranda, gerente del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial del Cusco, por 5 minutos. Distinguidos y distinguidísimas damas, caballeros, congresistas, ministros, señora viceministra, señores autoridades, señor rector, señores funcionarios y paisanos todos. Empiezo con un déficit enorme de tiempo a pesar de que la temática es de cultura. Se me está dando únicamente 5 minutos. Lo que quiero señalar en primer lugar es el saludo del señor alcalde a esta ciudad capital del Estado multinacional de los Incas, porque siempre fuimos una ciudad multicultural, pluricultural, desde su fundación. Cusco es y ha sido la ciudad de todos. Desde esa perspectiva, entonces, se ha constituido un centro histórico, el cual ha sido reconocido el 9 de diciembre de 1983. Queremos señalar nosotros que la cultura, hoy por hoy, se constituye en el eje transversal fundamental para la conservación de los centros históricos, así como para su desarrollo. Hasta hace muy poco, obviamente, los centros históricos eran la sede de toda la vida ciudadana. Mis paisanos y seguramente nuestros directos invitados deben saber que los centros históricos acogían el total de la vida de la ciudad, la vida política, la vida intelectual, la vida económica, social, cultural, religiosa, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa realidad social de hasta hace no mucho, hoy se ha visto totalmente cambiada y tergiversada debido a la inacción, seguramente, de muchas autoridades en el pasado y también a una quiebra muy dolorosa, cuál es la quiebra en la relación urbano-rural. No existe ninguna ciudad, no existe ningún asentamiento humano que pueda ser exitoso, que pueda ser sostenible al margen de su contexto.
y nuestro contexto, que ha sido básicamente agropecuario, se ha sentido de pronto sacudida, ¿no es cierto?, por esa quiebra. Queremos señalar que como consecuencia de todo eso, de todas estas acciones, se ha perdido toda la infraestructura cultural, la infraestructura de servicios, la infraestructura productiva, la infraestructura naturalmente cultural, económica, de servicios. Pero además de eso, hoy el centro histórico de nuestra ciudad tiene enormes problemas debido a la gran cantidad, explosiva cantidad de vehículos en la ciudad. El Cusco tiene en la actualidad 500.000 habitantes y tiene cerca de 160.000 vehículos. Quiere decir que existe un automóvil por cada 3 personas. Es la ciudad que tiene la tasa más grande en todo el Perú, ¿no es cierto?, de relación habitantes-vehículos. Esto obviamente en una pequeña ciudad, en un centro histórico, que además ha heredado, ¿no?, el impacto brutal de una vía que se llamaba de evitamiento y una vía que se llama, hay una vía alterna allí, ¿no?, que desgraciadamente al quedar truncas arrojan todo el caudal vehicular sobre el centro de la ciudad del Cusco. Obviamente comprenderán de que esto ha traído innumerables problemas. ¿Qué es lo que se está haciendo frente a todo esto, ¿no? Obviamente existen pues una serie de tareas imprescindibles. Lo primero es entender que los problemas de la ciudad histórica no pasan solamente por reconocer de que se trata de un conjunto de monumentos a los que hay que conservarlos. No, el problema del centro histórico pasa por entender de que es una estructura física que alberga a un conjunto de personas que para poder vivir necesitan encontrar el conjunto de bienes y servicios a su alcance en el centro histórico. Eso quiere decir entonces que es necesario rehabilitar el centro histórico para poder vivir de mejor manera. Estamos precisamente en ese proceso. Dentro de ese proceso hemos logrado, el año pasado, se ha promulgado la ley 3696, por la cual siempre vamos a agradecer al Congreso, mediante la cual se reconoce la gran responsabilidad del Estado, como Estado, en la conservación y revitalización del centro histórico del Cusco. ¿Qué cosa significa? De que ahora el centro histórico es reconocido como ciudad y por lo tanto es tarea también del Ministerio de Vivienda, y es tarea del Ministerio de Cultura, y es tarea del Ministerio de Economía, y es tarea del Ministerio de Vivienda, Construcción, el Ministerio de Producción, el Ministerio de la Mujer y demás. En ese sentido, entonces, es que se requiere establecer necesariamente una unidad de gestión que permita al centro histórico superar sus graves problemas. Quiero señalar que estos problemas se agudizan cuando vemos la estrechez de presupuestos que existen para el centro histórico. Imaginen ustedes, distinguidos visitantes, que el año pasado se nos ha dado 1.600.000 soles para mantener el centro histórico del Cusco, es decir, la joya del Perú, el gran atractivo que tenemos como país, recibe, ¿no es cierto?, de presupuesto 1.600.000. Ustedes comprenderán que con eso se puede hacer muy poco y nuestras voluntades escasean. Estamos trabajando una serie de planes que permitan realmente partir sobre bases mucho más seguras, con documentos de gestión mucho más manejables. La ciudad del Cusco hoy tiene un plan metropolitano que acaba de ser aprobado. La ciudad del Cusco tiene el plan vigente de la ciudad del Cusco. Tenemos el plan maestro del centro histórico que está vigente y se está concluyendo el plan de movilidad. Paralelamente se están avanzando en planes para la rehabilitación de los espacios públicos, que deben servir para volver a incentivar la vida social colectiva de la ciudadanía en pro de lograr mejores niveles de encuentro para el desarrollo. Quiero señalar también que es importante, ¿no?, impulsar una economía y sociedad sostenible en el centro histórico. Entonces,
como experiencia única casi en el mundo, ¿no es cierto? Y no será en vano entonces que se dice que del Cusco han nacido las grandes ideas. Estamos impulsando un programa, un proyecto que permita insertar en cada uno de los barrios, como parte del problema de rehabilitación, también una economía que, uniendo a todos los actores que concurren en el centro histórico, permita la sostenibilidad de cada uno de nuestros centros históricos, que son varios. Quiero señalar, finalmente, que esta visión diferente que tiene la gerencia del centro histórico en Cusco ahora, totalmente diferente, no es una visión monumentalista de conservar por conservar el edificio. Sí, hay que conservar los monumentos, pero hay que apoyar a la población, hay que hacer que la población se desarrolle, porque la cultura no existe si no existe población. La cultura está depositada en cada uno de los pobladores, es la savia, está en las venas de cada uno de nosotros, y solamente manteniendo entonces una ciudad como centro histórico vivo, vamos a estar en condiciones de poder decir que el Cusco seguirá siendo patrimonio cultural de la humanidad. Mientras tanto, esperamos nosotros que las preocupaciones del Estado en los diferentes ministerios se traduzcan también en una serie de políticas concurrentes a la defensa, a la revitalización, a la rehabilitación de todo nuestro centro histórico y al apoyo a sus actividades sociales y productivas. Quiero terminar presentando un saludo a los artistas de las manualidades, aquellos que a través del ojo y sus manos saben depositar el sentir de su corazón, nuestros amigos artesanos, porque creemos nosotros que ellos constituyen parte principal del aparato productivo que tiene que introducirse dentro de los centros históricos. Somos una ciudad mediterránea que tiene que aprender a ver como el sol, de este a oeste. En esa perspectiva, yo les agradezco por vuestra atención. Gracias. Invitamos al maestro Jaime Juárez Angulo, presidente de la Federación de Docentes Universitarios del Perú.